Tenemos que perdonarnos y vivir como lo que somos, como lo que hemos sido y como lo que seremos, verdaderos hermanos, y la mejor vía es el perdón. Un año después de su histórica visita, Bucaram sería destituido por las reformas que intentó realizar en el Ecuador. En ese momento, un cuarto presidente ecuatoriano ingresa a este delicado proceso de paz. Se trataba del presidente interino, Fabián Alarcón. Las negociaciones ingresan a una etapa decisiva en Brasilia. Es en 1997, luego de la renuncia de Francisco Tudela, que Eduardo Ferrero Costa asume el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al llegar a la demarcación de la frontera, no se llegó a ningún acuerdo. Luego de un último esfuerzo en Nueva York, Ferrero retorna con la noticia que las negociaciones habían fracasado. A fines de julio de 1998, se informa nuevamente sobre la presencia de tropas ecuatorianas en un área peruana de la cordillera del Cóndor. Una vez más, todos los esfuerzos de paz parecen a punto de echarse por la borda. Otra vez, miles de soldados de ambas naciones esperan solo una señal para disparar sus armas e iniciar una guerra que esta vez sería total. El comando de las Fuerzas Armadas del Perú me informa que hay tropas ecuatorianas infiltradas en nuestro territorio. Las fuerzas estaban muy próximas, se veían unos a otros y solamente se esperaba la orden para poder... Y esto hubiera generado un conflicto en toda la línea de frontera. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, la angustiosa certidumbre de que la paz de toda una nación pendía de un hilo, obligaba al presidente Fujimori y a las más altas autoridades políticas y militares del país a agotar hasta las últimas posibilidades para evitar una conflagración total. Algunas reuniones, quizás esto como anécdota lo puedo contar. A ver, cuéntelo. Algunas reuniones de consejos de defensa fueron grabadas. Tenemos documentos fílmicos que lo voy a mantener totalmente reservado hasta su momento en que tenga que refutar algunos cuestionamientos. Estas imágenes corresponden a las tensas e interminables reuniones del Consejo de Defensa en los primeros días de agosto de 1998. Las posibilidades de enfrentamiento en la frontera eran sumamente elevadas. Acá sí parece que son estrategias nada más, en cuanto a los objetivos. O se agota la vía diplomática o se da de frente al desarrollo militar. Políticamente, internamente en el Perú creo que esto va a ser muy complicado. La parte militar sacrificó todo por la conversación. Yo creo que se justificaría hacer todo el esfuerzo diplomático posible para solucionar este problema, sin llegar a un enfrentamiento militar. Quizás operacionalmente no sea tan negativo, pero política y jurídicamente creo que no nos conviene. No sé cómo va la percepción de usted, señor presidente, de las Fuerzas Armadas, si creen ustedes que si aguantamos unos días negociando más, podrá haber un ataque ecuatoriano o una provocación armada ecuatoriana. Podemos aguantar. Paradójicamente, eran nuestras Fuerzas Armadas las que insistían con la vía diplomática cuando aparentemente ya no había nada que hacer. En ese momento dramático existían dos alternativas: la guerra o la paz. El presidente Fujimori, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía la última palabra. Estamos yendo por un camino que consideramos inexorable, ¿no? Y se va a alcanzar, que es el éxito por la vía de la conversación. Yo no tengo la menor duda. Perú y Ecuador estaban más cerca que nunca de una guerra total. El presidente lo sabía, pero no perdía la fe en que la cada vez más difícil solución pacífica evitaría que nuestros países tomen el camino de la muerte y la destrucción. Una guerra total
significaba descartar el protocolo de Río de Janeiro porque significaba combatir sobre territorios ya demarcados y aceptados por ambas partes. Luego, la guerra es el azar, no es solo el planeamiento. Y nadie sabe cuáles van a ser las posiciones finales en una guerra. Bien podría ser que nosotros hubiéramos avanzado dentro del territorio ecuatoriano y los ecuatorianos también hubiesen avanzado dentro del territorio peruano y que hubiéramos tenido que negociar nosotros ocupando partes del Ecuador y el Ecuador ocupando partes del Perú. Y entonces, ¿en qué quedaba la frontera? 1998 fue año electoral en Ecuador. El alcalde de Quito, Yamil Maguad Beach, era el favorito para ganar las elecciones y el heredero de una negociación frustrada. El futuro presidente ecuatoriano tendría la gran responsabilidad de definir la posición final de su país ante una inminente guerra total. El presidente Fujimori decide tender un puente que finalmente se convertiría en la vía definitiva hacia la paz. Uno de los compromisos que asume el Perú es que no va a mover absolutamente nada. Esperamos con paciencia que el presidente Maguad asuma el mandato el día 10. Total calma, a pesar que hay infiltrados tropas ecuatorianas en esta zona. Pero queremos suscribir un acuerdo razonable para evitar conflictos después de la solución del conflicto. Faltaban muy pocos días para la transmisión de mando en Ecuador y para los peruanos, Yamil Maguad constituía un verdadero enigma. Cuando ya todas las puertas de la paz parecían cerradas, cuando las poblaciones de frontera de Perú y Ecuador se preparaban para la catástrofe que había de ser aquella guerra que todo indicaba nadie sería capaz de detener, una frase, tan solo una frase, pronunciada en televisión por un hombre al que los peruanos aún no conocíamos, resucitó la esperanza y encendió una definitiva luz en un panorama que se avisoraba oscuro y siniestro. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, responsable y solidario, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. La ferviente vocación de paz y la espera habían rendido sus frutos y el llamado del presidente Maguad demostró que la perseverancia y la paciencia fueron las armas más valiosas en la guerra por la paz. El histórico llamado de paz del presidente Maguad cuando asumía el mando en Ecuador aquel agosto de 1998 logró lo imposible. Yo no asumía el mando, estaba en los días de la Asunción y las tensiones fronterizas crecieron muchísimo. Y llegamos a la conclusión de que lo mejor era realizar un gesto de esta naturaleza, un llamado público, una invitación al diálogo, el día en que asumía la presidencia del Ecuador, en el Congreso Nacional, en el mensaje inaugural, con todos los presidentes que habían venido, que en el momento en que pronuncié esas palabras, encabezados por el presidente Caldera de Venezuela, se pusieron de pie y aplaudieron. Nadie podía imaginar que la afinidad y más tarde la más sólida amistad surgirían con tanta naturalidad entre los presidentes de dos países cuyas relaciones, tantas veces ásperas y complejas, se encontraban tal vez en el momento más álgido de su historia. La gestión de ambos presidentes permitió que el 13 de agosto Perú y Ecuador firmen un acuerdo de separación de fuerzas, creando una zona excepcional y transitoria cuya vigilancia estaría a cargo de la MOMED. Dividido en 5 fases, los observadores internacionales pretenden que en unos 10 días la zona de casi 700 kilómetros cuadrados de extensión quede totalmente desmilitarizada. Se calcula que Perú tendrá que sacar de la zona entre 2.500 y 3.000 hombres apostados en 16 bases y destacamentos. Ecuador hará otro tanto. La buena noticia fue transmitida hasta la frontera. Había llegado el momento de volver a casa. El fantasma de una guerra total se fue desvaneciendo gracias al diálogo directo de Yamil Maguad y Alberto Fujimori.